Él hubo estado con ellos 40 días. Dice Lucas, escribiendo los Hechos de los Apóstoles. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. ¿Cuántos días tuvo él después que resucitó aquí en la tierra? 40 días, un mes y medio. 40 días Cristo resucitado, caminando con ellos, hablando con ellos. Se les apareció por 40 días. Yo estoy leyendo el libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, final de los 40 días, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Antes de ya llegaba el momento en que él se iba, y le dijo: hay una promesa. El Padre había prometido en Joel capítulo 3 de que en los postreros días derramaría Dios de su Santo Espíritu sobre toda carne. Una promesa. Y Jesús había prometido que él era el que iba a dar el Espíritu Santo. Y Juan el Bautista dijo que venía uno que era antes que él, hablando de Jesús, y dijo que él los bautizaba en agua. Juan los bautizaba en agua en el río Jordán, los sumergía en agua, pero que Cristo, el que venía detrás de él, los iba a sumergir, lo iba a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Jesucristo es el que te bautiza en el Espíritu Santo. ¿Estás entendiendo? Juan te bautiza en agua para arrepentimiento, pero Jesús te bautiza, te sumerge en el Espíritu Santo. Y Él les está hablando sobre esa promesa. Y vemos, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Les dio mandamientos. Estoy en Hechos capítulo 1. El versículo 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Jesús le dijo a los creyentes, después que había resucitado, tenía 40 días apareciéndose, le dio instrucciones, le dijo: hagan esto, hagan estas cosas. Aquí están los mandamientos, le dijo que específico que tenían que hacerle. Le dijo: no se vayan de Jerusalén, sino esperen ahí hasta que reciban. Dice el versículo 4: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo de Dios, el Consolador. Cuando Él estaba todavía con ellos, antes de que lo crucificaran, Él les dijo: yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, no te voy a dejar solo. Les voy a enviar otro Consolador, el Espíritu Santo. Él lo había prometido. El Padre lo había prometido. Jesús es el que bautiza, sumerge en el Espíritu Santo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no
muchos días. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Gloria, oh, gloria a Dios. Vamos a levantar la mano y darle gracias al Señor. Y gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Oh, gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Y hoy tú vas a ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Vas a ser sumergido, vas a ser lleno del poder de Dios, porque Cristo está vivo y está para llenarte de poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Oh, gloria a Dios. Levanta la mano y dale gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gracias. ¿Tú estás contento que el Señor, el Espíritu Santo de Dios, ya se ha sumergido en el Espíritu Santo de Dios? Oh, gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Yo siento el Espíritu Santo de Dios que está sobre mí. Oh, gloria a Dios. Oh, santo. Esto no es una teoría, es una realidad. Dice él: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, dice el versículo 6, pues cada uno de nosotros tiene nuestro propio interés. Pero una cosa piensa el burro y otro el que lo ensilla, el que lo apareja. Porque ellos tenían un interés, pero Dios tenía otro interés. Porque tú tienes un interés, a ti te interesa algo, tienes un plan, tienes un deseo, tienes un proyecto, pero Dios tiene otro proyecto. Ellos les preguntaron que si Israel, que estaba bajo la sujeción y dominio del Imperio Romano, si ya iba a ser libre, iba a ser una nación independiente y se iba a restaurar el reino de David, iban a ser independientes, se iban a liberar políticamente. Ellos le dijeron, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos están pensando en cosas de la tierra, están pensando en cosas que pasan, pero Jesús está hablando de algo más grande. Le está hablando que vas a ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios, y ellos están pensando en cosas temporeras de esta tierra. ¿Te estás dando cuenta? Como que no estaban en el mismo bote. Dice el versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Wow. Le cambió la atención. Hay un problema de atención. El enfoque de nosotros es en nuestro carro, en nuestra habichuela, nuestro arroz. El enfoque de nosotros es en lo que a nosotros nos interesa. Y Dios está pensando en lo que a Él le interesa. Y nosotros estamos pendientes en lo que nosotros queremos tener en esta tierra, lo que queremos oler, lo que queremos saborear, lo que queremos ver, lo que queremos tocar, las cosas pasajeras. Y Dios está pensando en cosas eternas, en cosas que son para siempre, en el Espíritu Santo de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese conflicto sigue hoy entre los creyentes. La persona viene a Cristo y están confundidos con Dios, porque Dios está hablándole de un proyecto de la eternidad con Él, y ellos están hablándole a Dios de un proyecto de lo pasajero, de lo temporal aquí en la tierra. ¿Te das cuenta? Ahí está el conflicto. Ellos le dijeron: restaurarás el reino, y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo, uno que dice y que da testimonio que Cristo resucitó. Tú tienes que ser testigo, hablarle a otro de que Cristo está vivo, que es una persona, que no es una doctrina, que Dios es real, que la realidad de una vida eterna, de un destino eterno, es inminente, ineludible, que todos los hombres
van a enfrentar la eternidad, que tienes un alma que salvar, que la vida se va como un sueño, que la juventud se va como un sueño, que pronto enfrentamos la realidad de que el cuerpo pasa al polvo y de que hay un infierno que evadir, hay un cielo que ganar y que no vale la pena perder el alma por un momento de transición, una vida temporera. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos que estáis mirando al cielo, que estás mirando al cielo, porque está ya comenzando a formular ideas y religión, porque está mirando al cielo. A este mismo Jesús que habéis visto al cielo, así mismo vendrá. Él dio instrucciones, varones Galileos, le dice. Oye, estando con ellos puestos los ojos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué le dijo Jesús? Capítulo 1. Él les dio mandamiento que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, que no se vayan de Jerusalén. ¿Ven? Dice que le dio mandamiento por el Espíritu que esperasen en Jerusalén. Ellos lo hicieron. Y cuando estaban unánimes, el capítulo 2, dije, llegó de repente. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar en otras lenguas y no se entendía lo que decían. El Espíritu Santo, el Señor prometió que cuando una persona viene a Cristo, cuando tú vienes a Cristo, hay un tiempo de que tienes que esperar junto con los hermanos. Tienes que estar junto con los hermanos y esperar hasta que seas bautizado con el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos. Entonces me seréis testigos y vas a comenzar a hablar. Vas a comenzar a hablar. Y dice el capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso fue después que Pedro predicó aquel sermón allí, después de aquel alboroto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo estoy hablándote a ti de lo que es cristianismo según Biblia.
Cristianismo según la Biblia. El cristianismo según la Biblia, la fe en Jesucristo, te da instrucciones. No te vayas de Jerusalén. Espera hasta que seas lleno del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos. Y el Espíritu Santo de Dios viene y hace que tú comiences a hablar. Y al principio hablas cosas que ni siquiera entiendes. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Cosas que no entendían. Y dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. Si tú has creído, tú quieres estar junto con otros que han creído. ¿Qué dice? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 47. Estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, oye esto, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso yo no me preocupo por hacer mucha estrategia para atraer gente. ¿Sabe por qué? Porque lo que necesitamos no es estrategia de mercadeo. Lo que necesitamos no son metodologías religiosas. Lo que necesitamos es que tú seas lleno del Espíritu Santo, que tú seas bautizado con el poder de Dios y que cuando el Espíritu Santo de Dios te cubra, estés sumergido en el poder, en el Espíritu Santo de Dios, tú vas a comenzar a hablar, no vas a poder callar y tú vas a hablarle a otro porque Jesús dijo que los que creen en Él de su interior como río de agua viva saltarán, hablando del Espíritu Santo que recibiría, y tú vas a comenzar a hablarle a otro, vas a sentir que necesitas hablarle a otro de esta vida. De que yo iba rumbo al infierno y ahora estoy salvo. Amén. Que estaba siendo engañado por el mundo como va la mayoría de la gente. Perdiendo el tiempo en una vida temporera. Y Cristo me salvó. Amén. Oh, gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Oh, sí, Señor. Qué bonito está eso. Es muy fácil la Biblia. Es muy fácil. Esto es muy fácil. Dice el capítulo 4, siguieron ellos ahí. El Señor siguió añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Tú tienes que, si tú tienes a Dios y estás bautizado por Cristo, si Cristo te bautizó con el Espíritu Santo de Dios, tú vas a hablar. Vas a hablar, no vas a poder callar. Una de las características de la persona que recibe el bautismo, que viene el Espíritu Santo de Dios a su vida, es que habla y habla. Amén. Y quiere hablarle a otro de Cristo. Cristo es la perla de gran precio. Ellos fueron amenazados y metieron a la cárcel a Pedro por predicar y hablar de Cristo. Cuando lo soltaron, se reunieron y comenzaron, y ellos oraron al Señor. Dice en el capítulo 4 de Hechos, versículo 23, después que lo soltaron, le dieron unos cuantos fuetazos. ¿A cuánto le han dado golpes, bofetadas, patadas, latigazos por creer en Cristo aquí? Pues ellos creyeron en Cristo y lo metieron a la cárcel, los estrujaron, le dieron golpes, los arrestaron injustamente, ilegal. Le dieron golpe. ¿A cuánto le han dado golpe? ¿Cuánto has sufrido por Cristo? ¿Cuánto te ha costado tu fe en Cristo? Y cuando los vieron, dice el versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, los hermanos se reunieron, y habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, oraron juntos, como nosotros nos ponemos y oramos juntos. Y oramos juntos y lo agarramos de la mano y oramos juntos, como dice la Biblia. Cuando tú y yo nos unimos con los hermanos, unánimes, en un mismo propósito, y oramos juntos, hay cosas, hay cambios. Amén.
Hoy nos recibieron el concierge cuando entregábamos el carro, que llegamos. Nos recibieron con una bonita noticia de que el Botones nos había dicho ore por reunificación de familia. Eso fue una semana. Sí. Oramos la semana pasada. Y hoy nos recibió cuando nos abrió la puerta y dijo, ya ocurrió, contento el hombre. Ya hubo reunificación de familia. Dijo, nos sorprendió el Señor en una semana. Oh, gloria a Dios. Cuando oramos juntos, hay un poder. Cuando oramos juntos, no es Dios contesta la oración, pero uno, dice la Biblia, que hará huir a 1,000 y 2 a 10,000. Hay un poder cuando nos unimos. Hay un poder. Por eso yo me alegro cuando veo a Marcos que guía 90 millas hacia acá y para unirse con nosotros y orar juntos. Vale la pena, porque lo que logramos cuando nos unimos en oración, en un mismo sentir, se logran más cosas. Entre todos hay un poder. Mira el capítulo 4 del libro de los Hechos. Oye, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, oye esto, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y por ahí siguieron hablando. Siguieron hablándole al Señor. Yo no te lo voy a leer todo lo que ellos dijeron. Pero dice el versículo 31. Cuando hubieron orado. Bueno, déjame dar un poquito más para atrás. Mira el 29. Dice, y ahora Señor, ellos orando juntos dijeron, mira sus amenazas. Los amenazaron. Si siguen hablando de Cristo, lo vamos a meter preso. Te vamos a matar. Te vamos a expropiar. ¿Cuál es la amenaza que tiene el enemigo contra tu vida? ¿Qué te está amenazando? El enemigo trae una amenaza contra nosotros. Algunos es amenaza de salud. Otros es amenaza de falta de dinero. Otros es amenaza de pérdida de seres queridos. Otro es amenaza de pérdida de propiedades. El enemigo tiene amenazas contra tu vida. Y ellos estaban amenazados. Y dice el versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. Ellos habían, en el capítulo 2 dice que estando todos unánimes, de repente, como un estruendo de viento recio, vino el Espíritu Santo, fueron bautizados. Y en el capítulo 4 vemos que fueron llenos del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Hay un poder. Hay un poder. Esto es un tiempo de oro. Cuando nos unimos los hermanos aquí en el aposento alto. Amén. No es el lugar, son los quienes están aquí. No era el lugar, son las personas. ¿Entiendes? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero esta vez no hablaban cosas que no entendían. Esta vez hablaban cosas que entendían. En la primera vez dice que hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La segunda vez hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Está bien que cuando
el Espíritu Santo viene en ti, produce cosas que tú no entiendes. Y sientes algo que no entiendes. Y puede que cuando hables digas algo que no entiendes. Pero no debes de quedarte ahí en lenguas. Tienes que avanzar hasta que el Espíritu Santo de Dios, en el cual has sido sumergido, ahora te llene. Porque una cosa es ser bautizado y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Bautizo significa sumergir. Y cuando tú estás sumergido en el Espíritu Santo, te cubre todo, como cuando te sumergen en el agua y estás mojado y estás cubierto por el agua. Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, significa que por dentro, el Espíritu Santo está trabajando en tu interior. Y ahora lo que hablas es palabras que tú entiendes, palabras que se entienden. Y hablaban la palabra con de nuevo. ¿Lo viste? Estamos en el capítulo 4 de Hechos, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con confianza, la palabra de Dios. Con confianza. ¿Sabes que cuando el Espíritu Santo de Dios te llene por dentro, de adentro para afuera, tú vas a agarrarlo y forzarlo? Cuando viene tienes miedo, estás tímido, y yo los amenazo y los aprieto para que hablen. Pero cuando seas lleno del Espíritu Santo de Dios, vamos a tener que tener ujieres aguantándolos por en fila a los predicadores, porque el Espíritu Santo en ti quiere hablar. Yo tengo algo que decir. Cuando estás lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿te diste cuenta? Nosotros hablamos la semana pasada de que Dios habla al hombre, y hablamos de visiones y de sueños. Las visiones y de sueños. Pero tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Necesitas estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Para poder avanzar en lo que estamos entrando, necesito que tú seas lleno del Espíritu Santo. Necesito que seas bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús bautiza. El capítulo 2 dice: cuando llegó el día, cuando llegó el tiempo oportuno de Dios, Él le dijo: vayan a Jerusalén y esperen. Y ellos, antes de esperar, comenzaron a hacer. Por eso tú no debes de hacer nada hasta que no seas bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Tú no debes de hacer nada hasta que no seas bautizado con el Espíritu Santo de Dios. No te apresures. Tú no debes de ir a tratar de predicar sin el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo: vayan a Jerusalén y esperen, esperen. Tú no debes de ir a hacer nada sin que el Espíritu Santo de Dios primero te capacite para hacer eso que tú quieres hacer o que Él te está enviando a hacer. ¿Estás entendiendo? O vas a tener que tirar suerte, usar métodos humanos, terrenales, y no la fuerza y la virtud y la guía del Espíritu Santo de Dios. Tendrás que hacer técnicas. Oye, les echaron suerte. Ahora, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, y todos fueron llenos. Todos fueron llenos. Dice ahí. Dice, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablase. ¿Cómo hablaban ellos? Ellos no hablaban según lo que ellos opinaban, ellos no hablaban según lo que ellos querían, era según lo que el Espíritu Santo de Dios les daba. Ellos hicieron una elección según les pareció mejor. Ellos hicieron
oración según les pareció. Ellos hicieron sus cosas según les pareció. Y cuando oraron, Dios no les contestó y echaron suerte. Ahí hay un grupo de gente creyente que como Dios no me contesta, como no oigo la voz de Dios, pues entonces echo suerte. Como no oigo la voz de Dios, hago lo que mejor me parece. Hago lo que la psicología me dice. Hago lo que me dice el consejo del profesional. Pues como Dios no me habla, como no has esperado ser lleno del Espíritu Santo de Dios, no eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, como no sabes oír la voz del Espíritu, como no tienes el oído entrenado para escuchar la voz de Dios e identificar cuando Él te habla, porque no ha pasado un tiempo de espera. Él le dijo, no se vayan de Jerusalén, sino que, ¿qué hagan? Esperen. Espera, y en la espera reflexiona, en la espera aprende, en la espera es que viene el entrenamiento. Pero ellos querían resolver un problema. Y cuando apareció el Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas. Y cuando vino el problema, ellos esta vez aprendieron la lección cuando vino el problema en el capítulo 4 de Hechos. Y unánimes levantaron la voz y pidieron ayuda a Dios. Y el Espíritu Santo vino y el lugar donde estaban reunidos tembló. Amén. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar. Óyeme, con denuedo la palabra de Dios. Wow. ¿Te das cuenta? Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Tú necesitas ser bautizado con el Espíritu Santo. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo de Dios. Lucas capítulo 3, versículo 16. Juan dijo, el que bautizaba en agua, Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo y en fuego. ¿Cuánto quieren que Jesús lo bautice en su Espíritu Santo? Levanta la mano. Oh, gloria, yo quiero que Dios me bautice a mí. Jesús en el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 3, versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua, dice Juan, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tú necesitas ser bautizado con el Espíritu Santo. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Bautizar es sumergir. Jesús es el bautizador en el Espíritu Santo. La religión te puede bautizar en agua. El hombre te puede bautizar en el Jordán. Puede dar un viaje a Israel y bautizarte allá en el Jordán. Pero solo Jesús es el único que puede bautizarte en el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea. No vas a tener miedo. Vas a saber qué decir. Oh, gloria a Dios. Amén. Jesús es el bautizador en Espíritu Santo. Marcos capítulo 1, versículo 8. Yo a la verdad os bautizo con agua, vuelve Marcos a reportar. Pero Él os bautiza. Él os bautizará con Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículo 33. Yo no le conocía, dice Juan, era primo. ¿Tú sabes que era primo de él? ¿Sabes que eran primo hermano? Él lo conocía, lo que pasa es que no lo conocía de verdad quién era. Tú sabes que el que está al lado tuyo sabe cómo tú te llamas, pero realmente no te conoce.
Porque no sabe que cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre ti, eres otra persona y van a decir, pues yo no conocía. Puede ser tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu papá. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre ti y comienza el Espíritu Santo a ese arder el fuego y te hace una antorcha encendida, y la persona que te conocía de antes dice, yo no lo conocía. Ese es él, yo no lo conocía. Es otra persona, está ardiendo en fuego. Oh, gloria. Amén. Dice Juan, yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Jesús es quien te bautiza con el Espíritu Santo. Hoy yo quiero que salgamos esta semana preparados para recibir y ser bautizados con el Espíritu Santo, para caminar llenos del Espíritu Santo. Nosotros vamos a entrar en Jerusalén. Él le dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen hasta que seáis investidos de poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda la parte y en Miami. Amén. Oh, gloria a Dios. ¿Y cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? Tienes que prepararte. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo a los que le dijeron a él, ¿qué vamos a hacer? Le dijeron, ¿qué hacemos? Pedro les contesta y les dice, arrepentíos y convertíos. Capítulo 2, versículo 38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo instruye Pedro para recibir el don del Espíritu Santo? Arrepentíos. ¿Y qué significa arrepentíos? La palabra arrepentidos, métanos. Meta, cambio. Nos, pensamiento. Cambia tu mentalidad. Cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar mundana, terrenal, a la forma en que Dios piensa. Arrepentíos. Le dice, tienes que arrepentirte. Nadie va a ser bautizado por Cristo en el Espíritu Santo si no se arrepiente. Juan el Bautista, cuando comenzó a predicar, comenzó diciendo, arrepentíos. Entonces, ¿cuál es la palabra griega? Métanos. Cambia tu mente. Cuando Jesús comenzó a predicar, comenzó diciendo, arrepentíos. La misma palabra, métanos. Pedro, cuando predica su primer mensaje después que vino el Espíritu Santo, le dice a ellos, arrepentíos. La misma palabra, métanos. Cambia tu mentalidad mundana a la mentalidad de Dios. Cambia tus prioridades por la prioridad de Dios. Ahí está hablando del bautismo, cuando tú eres sumergido en el cuerpo de Cristo. Cuando ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El agua no quita pecado. Si el agua quitara pecado, en vano murió Cristo. Porque mucha agua había antes de que Él muriera. La sangre de Cristo es lo que te quita el pecado. En el nombre, en la naturaleza de Cristo. ¿Estás entendiendo? Oh, sí. Hechos capítulo 1. Perdón, capítulo 2, versículo 38. Vemos entonces, amados, que Jesús dijo arrepentidos. No lo digo yo.
tienes que arrepentirte. ¿Oíste? Tienes que arrepentirte. Mateo 4:17. Jesús dijo, arrepentíos. En Mateo 3:2. Juan el Bautista dijo, arrepentíos. Pablo dijo en Romanos 12, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo mismo, arrepiéntete, cambia tu forma de pensar. En Lucas 13:3 dice Jesús hablando, si no te arrepientes, te vas a perder. Se lo dijo Jesús. Lucas 13. Versículo 3, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Para poder recibir el Espíritu Santo, tienes que arrepentirte. ¿Entendiste? No hay otra forma. Jesús dijo que si no te arrepientes, te pierdes. Tienes que arrepentirte. ¿Lo viste lo que dice ahí? Arrepentíos, dice. Hechos capítulo 26, versículo 20. Dice el apóstol Pablo que le anunció a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, a todo el mundo, judíos y no judíos, le dijo que se arrepintiesen y se convirtiesen. Para recibir el bautismo del Espíritu Santo tienes que arrepentirte. Digan conmigo, arrepentirse. Tienes que arrepentirte. Hechos capítulo 3, versículo 19. ¿Qué dice? Así que arrepentíos, y viene la segunda parte, y convertíos. Hemos dicho que Cristo es el que bautiza en el Espíritu Santo, pero para tú recibir que Cristo te bautice en el Espíritu Santo, que seas lleno del Espíritu Santo, tienes que arrepentirte. Número 1. Número 2, tienes que convertirte. ¿Qué es convertiros? Convertirse significa cambiar de dirección. Que voy para un lado y cambio para otro. ¿Lo viste? Capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos. Sabemos ya lo que es arrepentíos. Cambia tu mente por la mente de Cristo. Dice el versículo. Así que arrepentíos y convertíos. Tienes que convertirte. Sí. Aunque no lo prediquen en la televisión, la Biblia dice que tienes que convertirte, no solamente arrepentirte. Hay personas que están arrepentidos, pero no están convertidos. Hay personas que han aprendido la mente, la teoría, la doctrina de la religión, saben esto, aquello y lo otro, pero siguen caminando el camino del pecado, el camino que ofende a Dios. No se han convertido. Convertirse es hacer uso de tu poder, de tu libertad para escoger ir a la izquierda o a la derecha, hacer el bien o hacer el mal, pecar o no pecar. Tienes que convertirte. ¿Qué dice? Arrepentíos y convertíos. Primero arrepentirte. Segundo, convertirte. Epistrefo es la palabra. Convierte, cambia tu conducta. El que robaba, deje de robar. El que asaltaba, ya no asalte. El que engañaba, no engañe. El que adulteraba, no adultere. El que tiraba piedra escondida, deje de tirar piedra. Eso significa convertirse, cambiar la decisión de conducirme según lo que agrada a Dios. Dejar de hacer lo malo. Eso es convertirse. ¿Tú entiendes lo que es convertirse? Conviértete. Tienes que convertirte. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9.
Dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Le está diciendo a los tesalonicenses. Ellos se convirtieron. Ellos no solamente se arrepintieron, sino que se convirtieron. Adoraban ídolos, muñecos y otros dioses. Y rompieron los muñecos. Y botaron los muñecos. Y dejaron de adorar a otros dioses. Eso es convertirse. Dejar de hacer lo malo. Lo que tú sabes que está mal, tienes que dejarlo de hacer. Eso es convertirse. Y para ser bautizado con el Espíritu Santo, no solamente tienes que arrepentirte. Es muy bonito arrepentirte, decir la oración y ir a la iglesia sin convertirte. Y eso es lo que tenemos hoy de mucha gente, mucha religión. Ten fe nada más, arrepiéntete, pero no le dicen que tienes que convertirte. Son salvos en el pecado, no salvos del pecado. Tienes que convertirte. Eso lo digo yo, no, lo dice ahí. Se lo estoy leyendo. Tienes que convertirte. En Isaías capítulo 1, versículo 16 dice claramente, por si no entiende, ¿qué es convertirte? Que deje de hacer lo malo, dice ahí. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, como a un bebé te lo está diciendo ahí. ¿Qué es convertirse? Deja de hacer lo malo. Tú sabes lo que a Dios no le agrada. Deja de hacer lo que tú sabes que es pecado. Eso es convertirse. Y el que no deja de hacer lo que sabe que es pecado no se ha convertido. Tienes que convertirte para recibir el Espíritu Santo. Tienes que dejar de hacer lo malo. Hechos capítulo 26. Versículo 20, vemos que Pablo predicó que tenías que convertirse. Tienes que convertirte. Para tú poder recibir el bautismo del Espíritu Santo, tienes que arrepentirte, tienes que convertirte. Convertirte es cuando tú haces uso de ese libre albedrío, de la libertad y el poder que Dios le ha dado a todo ser humano para decidir hacer el bien o el mal. Mire, ese poder que Dios le ha dado a todo ser humano es un poder tan grande que ni siquiera 2000 demonios que estaban dentro de la vida del Gadareno pudieron detener al Gadareno. Cuando el Gadareno vio a Jesús y decidió, un hombre endemoniado como con 2000 demonios, los 2000 demonios que querían correr y huir lejos de Jesús, no pudieron contra el poder de decidir ir hacia Jesús. El poder y la libertad que Dios le ha dado a todo ser humano. Todo ser humano tiene un poder de decidir, de hacer lo bueno. Y dice la Biblia que el Gadareno vio a Jesús y que corrió hacia Jesús. Los demonios querían, 2000 demonios querían y lo impulsaban y lo querían forzar a huir y a esconderse lejos de Jesús para que no lo echaran fuera. Y no pudieron contra la decisión que hizo un hombre. Tú tienes el poder de decidir. No hay excusa para los de la falsa doctrina de guerra espiritual, que dicen que yo hago esto o aquello porque el diablo me obligó, porque la iniquidad de los antepasados me obligó, porque el pecado y los pactos viejos y las maldiciones generacionales son las que me están haciendo hacer esto. Es mentira, porque un hombre lleno de 2000 demonios, su decisión fue ir hacia Cristo y no pudieron contra él. ¿Te estás dando cuenta? Oh, sí. Eso es tremendo. Eso está ahí. El Señor le dice al hombre: conviértete. Cambia tu decisión. Es porque puede. Sí, cuando te diga un homosexual que él no puede, porque genéticamente es lo que lo está llevando a la atracción a otro hombre, es mentira. Es mentira. Y cuando te diga otra gente que no, que esa persona lo que pasa es que tiene un demonio homosexual y que lo está arrastrando a eso, es mentira. El hombre tiene un poder inviolable
que es el poder de decidir y de escoger, el libre albedrío. Un poder que ni el mismo diablo puede violentar. Tienes que decidir. Tú tienes la responsabilidad de escoger hacer lo bueno. Arrepentiros es cambio de mente, pero convertirse es la voluntad que se rinde a la mente de Cristo, que dice: no hagas esto, haz lo otro. Arrepentíos es cambio de mente, pero convertirse es la decisión, la voluntad de escoger el camino de la luz y no de las tinieblas. Tienes que arrepentirte y tienes que convertirte. ¿Qué es convertirse? ¿Qué es? Es un cambio de dirección, cambio de conducta. Pero ahora predican que tú nada más tienes que tener fe y puedes seguir pecando. Porque enseñan la falsa mentira, la mentira del amor incondicional de Dios. Dicen que el amor de Dios es incondicional. Eso es mentira. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y de qué manera lo amó? ¿Sigue leyendo? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Una condición. Para que todo aquel que en Él cree, es una condición, no es incondicional, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por si acaso tú tienes dudas, si hay una condición, el versículo 18 dice que por cuanto los que no han creído, por cuanto no creyeron, ya han sido condenados. ¿Entendiste eso? Hay una condición en el amor de Dios. Tienes que creer. ¿Te diste cuenta? ¿Y de dónde salió el cuento este del amor incondicional? Entonces, porque eso vende el libro. Eso vende el libro. Eso llena templos. Sigue pecando, que Dios te ama como quiera. Como quiera, sigue haciendo lo malo, no te conviertas, nada más cree. Arrepiéntete nada más, pero no te conviertas. Arrepiéntete, pero no te conviertas. Arrepiéntete, pero no dejes de hacer lo malo. Arrepiéntete, pero sigue pecando. Arrepiéntete, pero sigue adulterando. Arrepiéntete, pero sigue haciendo maldad. Arrepiéntete, sigue a la iglesia, a todo bien. Sigue la teoría, pero sigue haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es incondicional. Es mentira. ¿Quiere que te lo lea? Vamos a leerlo otra vez. Juan capítulo 3. Vamos a leerlo al paso. Yo sé que eso no lo predican por ahí. Yo no estoy hablando cosas diferentes. Yo quisiera estar equivocado, de verdad. Honestamente, no, de verdad. No es relajo. Yo quisiera, pero cuando lo leo está tan claro. ¿Qué tú quieres que yo haga? Si lo dice ahí. Ahí lo dice. ¿Qué tú quieres que haga? Yo quisiera que tuvieran razón. Los que predican solamente cree, repite después de mí en la oración del pecador y ya, y vete y sigue viviendo tu vida. Yo quisiera que fuera así, fuera más fácil. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Mira, Juan 3:16. ¿Ustedes no saben eso? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, condición, cree. Y dice el versículo 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Ven? Que no es incondicional. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿quién es el que hace lo malo? El que escoge, el que no se convierte. Dice el versículo 20: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. La gente no le gusta esto. Mejor me voy donde me digan que no eres tú. Tú sabes, el pecado que tú estás haciendo no eres tú. Son pactos de tus antepasados. Lo que tú estás haciendo no eres tú. Es el diablo que te está haciendo hacerlo. Son espíritus generacionales, son iniquidades, son ciclos de iniquidad de tus antepasados, pactos que hizo tu tatarabuela, y por eso te está obligando a ti a hacer un pornográfico, y tienes que ir y renunciar y ir allá y desenterrar la difunta.
Mentira, tú tienes el poder para convertirte. Si no, Dios no te mandaría a ti a que te conviertas. Porque ¿qué padre le va a decir a un hijo que haga algo que no puede hacer? Arrepentíos y convertíos. Deja de hacer lo malo. Oye, pero esto está aquí en el capítulo 3. ¿Tú sabes que eso está ahí? Porque es que nada más hablan del versículo 16. Yo estoy leyendo. Dice el 17. Perdón, estamos en el 16, ¿verdad? El 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Yo sé que tal vez yo no vea 2 o 3 aquí más, porque quieren seguir. Todo el que quiera seguir pecando y no convertirse, ya yo me convertí en su predicador más despreciable. Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué es convertirse? Decidir por lo que Dios decide. Cuando Dios te dice, mi opinión, mi elección es que vayas a la izquierda, y a ti lo que te conviene es ir a la derecha, y tú estás en ese punto de decisión, tú tienes que decidir, tienes el poder. Convertirte, tienes que arrepentirte y convertirte. Tienes que convertirte. Arrepentimiento solo no basta. Evangelio y cristianismo teórico de aquí de la cabeza no trabaja. Tienes que convertirte. No lo digo yo. Jesús le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Eso lo digo yo? No, lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 5 y el versículo 32. Que Él da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Porque Él le dijo, no se vayan de Jerusalén, sino esperen hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Pero cuando vino el día de Pentecostés, habían solamente como 120. ¿Qué pasó con los otros? Los que no obedecieron y no estaban allí, no fueron llenos del Espíritu Santo. Tienes que obedecer. Obedecer se refiere a convertirte, a tomar la decisión, a hacer lo que Dios dice que tienes que hacer. No lo digo yo, porque Juan 15:14 Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si tú no tienes a Cristo, si tú no obedeces lo que Cristo te dice que tienes que hacer, si no te conviertes, tú no eres amigo. Si no te conviertes, si no decides hacer lo bueno y dejar de hacer lo que es pecado, no eres amigo. Tú puedes hacer toda la oración que quieras, todos los rezos que quieras, dar las adoraciones que quieras, puedes pasar por renunciación, te puedes ungir con aceite de Belén. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Tienes que arrepentirte y tienes que convertirte. No me digas que tú amas a Dios y que tú tienes a Dios contigo y que Dios está contigo, sabiendo tú que estás pecando y sigues pecando. Cuando tú sabes lo que está malo y lo sigues haciendo y no te arrepientes, de la mente te has arrepentido, pero no te conviertes. Tienes que convertirte, tienes que cambiar tu conducta, tienes que dejar de hacer lo malo, tienes que dejar de pecar. Tienes que convertirte. Por eso la mayoría de los cristianos no son bautizados con el Espíritu Santo. Por eso están en las iglesias secos. Por eso no oyen la voz de Dios. Por eso cuando ora parece que el cielo es como de piedra. Pues claro, porque tienen fe, tengo fe, yo me arrepentí, pero no me convertí. Tienes que dejar de hacer lo malo. Tienes que convertirte. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres oír la voz de Dios? ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres que Cristo te bautice con el Espíritu Santo de Dios? Tienes que convertirte. Deja de pecar.
Deja de hacer lo malo. Esto no es que yo vengo a Cristo y soy salvo en el pecado pecando. Eso es lo que te dice en la televisión. Pero eso no es lo que dice aquí. Tienes que dejar de pecar. Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Será que yo me lo estoy inventando? Déjame leerlo a ver si. Hechos capítulo 2. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Arrepentíos y bautícese. Y el capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Si tú te arrepentiste y no te convertiste, te falta algo para que tu pecado sea borrado. Vas rumbo al infierno, estás perdido. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. El que se arrepintió y se quedó por mitad, sus pecados no han sido borrados. Tienes que convertirte. Importante. Yo me he detenido mucho en la conversión. La falta de conversión te lleva a una enfermedad mental. Cuando las personas se quedan por mitad y comienzan a jugar, y yo soy cristiano y yo tengo a Dios porque yo tengo fe, pero sigo pecando, son afectados de la mente. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. ¿Dónde? En Oseas capítulo 4, versículo 11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. ¿Oíste lo que se dice ahí? Fornicación es la vida por el placer, lo que me hace cosquilla al cuerpo. La vida de lo que a mí me agrada, de lo que me complace, de lo que me agrada a mí. Fornicación. Vino se refiere a la vida licenciosa. A la vida licenciosa, vida alegre. La vida alegre. Viviendo para sentirme bien. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Oseas, capítulo 4, versículo 11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Una persona que mezcla una vida de pecar, fornicación, vino. Mosto era el vino cuando se mezclaba con otras especias, con droga. Oye, ¿cómo es esto? El placer allá en el mundo, ¿qué es lo que hay? Sexo, bebida y droga. Eso es lo que hay. ¿Qué es lo que te ofrece el mundo? Sexo, bebida y droga. Eso dice la Biblia que quita el juicio. Mira, aquí te va a zafar de la mente, ¿oíste? Y después te están dando pastillitas, y después te están dando psicoterapia, y te están dando esto y lo otro, tratando de solucionar un problema. Dicen que tienes un problema psicológico. El médico dice que tiene un problema psiquiátrico. La Biblia dice que tienes un problema de pecado, que tienes que arrepentirte y que tienes que convertirte, dejar de pecar, decidir hacer lo bueno, dejar de hacer lo malo. Si no, vas a parar el loco. Vas a perder el control. Vas a parar el loco. Y después ves como un carro sin freno. Un carro que no puede. Tú piensas que puedes controlarlo al principio. Fornicación, vino y mosto. Al principio tú lo controlas. Pero después el vino te controla a ti. La fornicación te controla a ti. El mosto te controla a ti. Y la mente se te va zafando y no puedes pensar derecho. Pierdes el juicio. Te va poniendo la rebelión y no hacer lo que Dios te dice. Te va zafando la mente. Cuando usted ve a un cristiano que tiene problemas mentales,
es porque Dios le dijo muchas veces a esa persona que dejara de hacer algo o que hiciera otra cosa y la persona fue rebelde. En la Biblia había un rey llamado Saúl que Dios le decía que hiciera unas cosas y él las hacía a su manera. Y volvía, Dios le decía y él lo hacía a su manera, no como Dios decía. ¿Y en qué paró Saúl? Saúl paró loco. Y al final le cortaron la cabeza. Y los que andaban con él, porque Jonatán, su hijo, lo quería mucho. Y le cortaron la cabeza a Jonatán también. Y Jonatán era un hombre de Dios, no era un loco. Era un hombre de Dios, que Dios lo amaba y amaba a Dios. Que oía el Espíritu de Dios. Pero él amaba mucho a su papá. Él lo quería mucho, pero Jesús dijo que el que ama mucho a su papá, a su mamá, a hijo, a padre, a madre, más que a él, no es digno de ser su discípulo. Y cuando vinieron a cortarle la cabeza a Saúl, el loco, le cortaron la cabeza también a sus hijos. Y ahí estaba Jonatán. Y colgaron la cabeza en un muro. La Biblia te está diciendo que la falta de arrepentimiento y de convertirse, pierdes la cabeza, te vas a volver loco. ¿Sabes que estás loco por ahorcarse? Tú no ves que Judas fue y se ahorcó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué viene? Y siguió. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Oseas 4:11. Bueno, eso en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dicen uno. No, pero en el Nuevo Testamento es peor. ¿Sabes lo que dice en el Nuevo Testamento? La gracia. La gracia dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo, es decir, el que no pone a Cristo primero y el que no escoge lo que Cristo escoge. El que no ama a Cristo, sea maldito, anatema. Entonces lo dice ahí. Yo sé que eso no está en el libro del campeón en ti. Eso no está ahí. El que no ama a nuestro Señor Jesucristo sea anatema. Está puesto para maldición. Peor. Apúntalo. 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Si el Señor dice en Isaías 55, 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si Dios dice al hombre inicuo que deje los pensamientos malos, es porque tú puedes dejar los malos pensamientos. Si Dios le dice al hombre pecador, deja de caminar el camino de pecado, es porque tú puedes. Una mujer me llamaba de Latinoamérica, ella estaba en prostitución y se convirtió con nosotros por ahí por el internet. Y después me llamaba y me decía que no, que era algo en ella que no podía dejar de ir a buscar hombres, que qué le pasaba. Y yo le dije, mira, diablo, el Señor te reprenda. Yo le dije, eso es mentira. Eso es mentira. O tú estás diciendo mentira o Dios está diciendo mentira. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice en la palabra, deje el impío su camino. Y si Dios dice que tú puedes dejarlo y tú me dices que tú no puedes, o Dios está mintiendo o tú estás mintiendo. Y yo prefiero pensar que eres tú que estás mintiendo. Lo que dice Isaías 55, 7. Deje el impío su camino. Es que yo no puedo. Mentira. Deje el impío su camino. Tercera de Juan 1:11. Amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tú puedes decir todo lo que tú quieras. No, yo tengo fe, yo tengo a Dios en el corazón, a mí no importa lo que tú digas. Pero dice Juan, tercera de Juan, dice ahí la carta del apóstol San Juan, que el que hace lo malo no ha visto a Dios, no conoce a Dios. Es decir, que el que hace lo malo, el que no se convierte, convertirse es dejar de hacer lo malo. ¿Cómo están entendiendo lo que estoy diciendo? Y esto que todo entienda bien claro. Pues esta semana vamos a estar orando para que el Señor nos bautice con Espíritu Santo. Y para que Dios te bautice, tiene que estar arrepentido
y convertido. Arrepentido es en la mente cambiar como Dios piensa y no como yo pienso. Convertirse es dejar de hacer lo malo y hacer el bien que Dios te está diciendo. ¿Estás oyendo? Oh, sí. Tienes que ser bautizado en el cuerpo de Cristo. Para tú recibir el Espíritu Santo, tú tienes que pedirlo. Tienes que pedirlo, tienes que desearlo. Si tú no lo quieres, Dios no te va a bautizar en contra de tu voluntad. ¿Sabías? Tienes que desear. Juan 7:37. Jesús se puso de pie y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que tenga sed, venga a mí y beba. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura. No, yo creo a mi manera. No, yo no creo como dice ese hombre. Yo creo a mi manera. Pero Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos como de agua viva. Y esto hablaba del Espíritu Santo que ellos iban a recibir. Oh, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Tienes que pedirlo. ¿Qué hora hay ahora? Oh, gloria a Dios. Ponte de pie. Tienes que quererlo. Para recibir el bautismo del Espíritu Santo, tú tienes que arrepentirte. Tienes que convertirte. Tienes que pedir. Tienes que buscarlo. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Hay un tiempo de espera. Hay un tiempo de no irte a predicar, sino de esperar hasta ser llenos del Espíritu Santo de Dios, del poder de Dios en ti. No es tiempo de ir a tocar puerta por puerta. Me convertí, cojo una Biblia y voy a tocar puerta por puerta, arreglar tratado. No te vayas de Jerusalén hasta que no seas lleno, investido del poder. Tienes que ser bautizado por Cristo en el Espíritu Santo de Dios. Para ser bautizado por Cristo en el Espíritu Santo de Dios, tienes que arrepentirte. Eso es acá, métanos. Tienes que convertirte, tienes que dejar de hacer lo malo. Tienes que pedirlo. Pedid y se os dará. ¿Cuánto vamos a buscar esa llenura del Espíritu Santo? Hay que dejar de hacer lo malo. Yo no estoy jugando aquí. No estamos jugando. Bastante caro que nos sale la fe en Cristo. Si vamos a hacer, hagámosla completa. Lo peor que hay es hacer esto a mitad. Pero qué triste es irse y perderse cuando lo que el mundo ofrece es fornicación, vino y mosto. Y al final es que pierdes la mente. Pierdes la mente. Las personas que viven, todas esas mujeres que viven por ahí con muchos hombres, y todos esos hombres que viven brincoteando con muchas mujeres, terminan locos, terminan desajustados, desequilibrados de la mente. Y esos dan, y usted lo ve que al final de que tantas mujeres se dan, al final piden un hombre. Se ponen locos. Las mujeres están que no. Eso tanto pecar, sabiendo hacer lo bueno y siguiendo hacer lo malo, te va afectando la mente. La rebelión, la rebeldía te afecta la mente. Por eso hay una multitud de gente pecadora que aunque vean la verdad, no quieren, tan locos. Tú sabes que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Tú sabes que Cristo va a venir y todos los hombres lo van a ver públicamente. Y aún mirándolo y viendo a Jesús que viene, aún así no van a creer. Hay que estar loco, ¿verdad que sí? Hay que estar loco.
Para tú ver lo que Él viene como quiera. ¿Y por qué no creen? Están locos. ¿Saben por qué están locos? Porque el Espíritu Santo tocó sus corazones y siguieron fornicación, vino y mosto. Quitan el juicio. Tan loco. El pecado embrutece. El pecado embrutece. La primera muchacha que salió embarazada en su hogar de un familiar cercano fue un hombre que se emborrachó en la Biblia. Y el papá preñó a la hija. La primera vez que aparece el uso de bebida alcohólica en la Biblia, quedó la hija preñada. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Para el mundo nosotros somos, yo soy un loco, un fanático, un radical. Para el mundo yo soy un loco. Por el mundo, para mí, yo lo miro y ellos son locos. Porque ellos están en la demencia del pecado. Y aquellos que Dios ha tocado y toca el corazón. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Él toca y toca y toca. Pero llega un momento en que Dios deja de tocar. Llega un momento en que Dios cierra la puerta del arca. Y estuvo Noé predicando que venía un diluvio. Vengan, la puerta abierta. Año va y año viene. Hasta que Dios cerró la puerta. Hasta que se cerró la puerta. Hay un momento en que el Espíritu Santo toca y te da tiempo. Te da tiempo. Ahí en Apocalipsis aparece una mujer que se llama Jezabel y Dios dice que le dio tiempo para que se arrepienta, pero ella no quería arrepentirse y dijo: la voy a tirar en la cama y voy a matar a sus hijos. Eso está ahí en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está eso. Eso no es la ley. Es Cristo hablando. Sí, el Cristo de amor es incondicional. Que usted dice que Cristo es Dios de amor, que Dios nada más es corazones, que no, que Dios es bueno, que Dios no hace nada más. Ese es. Dice Jesús ahí que la va a tirar en la cama y que va a matarle, que lo va a... Es una cosa terrible. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, estamos tocando. Qué triste es ver personas que vienen. Nosotros tenemos una pastora aquí de 50 años, ya sabe, personas que amamos. Qué triste verlo venir a la iglesia llorando, queriendo arrepentirse, llorando y traen dinero, ofrendas grandes, tratando de arrepentirse y no pueden, vuelven y se van, no encuentran a Dios, no sienten el Espíritu Santo, están perdidos. Qué triste cuando Dios cierra la puerta. ¿Hasta cuándo vas a jugar con la gracia de Dios? ¿Hasta cuándo vas a jugar? ¿Hasta cuándo? Hay un peligro, hay una eternidad. Esto no es juego. No estamos jugando. El mundo tiene un sistema de arrepiéntete y sigue pecando. Es un engaño, Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Hay una eternidad que te espera. Escapa por tu vida. Ven a Cristo. Deja de pecar. ¿Cuándo? Hoy voy a dejar de pecar. No más. No más lo que no le agrada al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no quiere que yo le meta químicos a mi cuerpo, no más. No más voy a usar mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, para pecar, para hacerlo uno con la ramera. No más. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en el pecado? ¿Hasta cuándo vamos a vivir sin arrepentirnos? ¿Hasta cuándo? Hasta que pierdas la mente, te pongas loco y te vayas por ahí diciendo que no me trabaja el evangelio, que yo me metí a eso y no me trabajó, que yo fui a Cristo y no me trabajó. ¡Tan loco! Lo que pasa es que vinieron a medias, menospreciaron a Dios, menospreciaron lo que Dios hizo, jugaron, trataron a Dios con indiferencia, le dieron importancia al trabajo, le dieron importancia a los estudios, le dieron importancia al
marido, al hijo, a su cuenta de banco, a su negocio. Y el Dios que dio a su hijo unigénito en la cruz del Calvario, lo trataron con poco valor, como último en su vida. Tempranito para el trabajo, bañadito, perfumadito, con buena actitud, con un buen buenos días. Tempranito me acuesto el día antes de que voy a trabajar para estar fresquecito. Pero cuando voy a tener un tiempo con el Señor, estoy trasnochado. A Dios le damos la porquería. A Dios le damos lo que nos sirve. Arrepentíos y convertíos. Quiero que sean llenos del Espíritu Santo. Tienen que arrepentirte y tienes que convertirte. Y tienes que pedirlo para que seamos llenos del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dale aplauso al Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios. Porque tenemos un propósito. Y trabajamos en equipo. Esto no se trata si me cae bien o me cae mal. Se trata si a ella no le gustan los calvitos y yo no tengo pelo. Tiene su marido italiano bien parecido. ¿Qué importa? Esto se trata de un propósito en Dios. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo, Tony, lo que vamos a hacer? Arrepentidos y convertidos. Vamos a dejar de hacer lo malo. Lo que a Dios no le agrade, no más. Di conmigo, Señor Jesús. No más. Nos arrepentimos. Nos convertimos. Y te pedimos ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Llénanos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Nos vemos en un instante. La paz del Señor. Oh, de la verdad. Alaba al Señor ahí un minuto. Aleluya. Santo eres mi Dios. Ya puede.